La encerrona llega a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Ingresa a tecambio.com con el código encerrona y obtén un tipo de cambio incluso mejor. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena. Hoy es viernes 23 de abril de 2021 y ayer Pedro Castillo intentó ollantificarse un poco, ponerse el pol blanco. En el próximo bloque vamos a comentar eso de manera más extensa. Aquí me quiero centrar en un aspecto muy concreto de esa ollantificación. ¿Cómo se ha desmarcado del que quizás sea el principal pasivo real de su candidatura? Vladimir Cerrón. Todo lo demás, que si es comunista, que si es terrorista, que si va a cerrar a Magali, son honestamente lo que un marxista llamaría terrores pequeñoburgueses, ¿no? Argumentos ridículos, histéricos que 1. Exageran o directamente se inventan acusaciones que no son ciertas. 2. Argumentos que en los últimos 20 años ya se quemaron, se agotaron, se desgastaron cuando se les atribuyeron a Toledo, a Humala, a Villarán, a Vizcarra, a Mendoza, a Julio Guzmán, a Sagasti, a todo el mundo. Y 3. Argumentos que le importan 3 pepinos a la gran mayoría de gente que ahora mismo piensa votar por Castillo. Lo que no significa, por supuesto, que un gobierno de Castillo no sea una gran amenaza. Como Keiko, pero este bloque no es sobre Keiko, ya no seamos básicos. Este bloque es sobre Castillo. ¿Qué amenaza sí es concreta en el caso de Castillo? Pues Vladimir Cerrón, su jefe y presidente y fundador de Perú Libre, y el que hubiera postulado a la presidencia en vez de Castillo si no tuviera una condena por corrupción encima. Se dice que de Castillo tenemos dudas, no pruebas. Quizás. Pero de Cerrón es otra cosa, porque de Cerrón hay varias pruebas. Alonso Zambrano de El Foco tuvo acceso al expediente fiscal completo del exgobernador regional de Junín, donde además de su condena ya ratificada 2 veces por corrupción, una condena de la que ya hablamos en un programa anterior, además de esa condena, ahora mismo hay 14 denuncias activas por delitos de corrupción de funcionarios, colusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, malversación de fondos, peculado, falsificación de documentos y defraudación patrimonial. La de malversación de fondos implica 22 millones de soles. Resulta que, según el presupuesto público aprobado, ese dinero tenía que destinarse a mejorar el acceso de los niños a las escuelas públicas de Junín, pero terminaron en las obras de saneamiento del Hospital de la Merced, un hospital que, por cierto, según este archivo del 2012 del diario Correo, en ese hospital se puso la primera piedra 13 veces. Otro caso también involucra un hospital. Recordemos que Cerrón es médico. En este otro caso se están pidiendo 8 años para Cerrón ahora mismo por supuestamente haberse coludido con un empresario para favorecerlo en la ejecución de una obra de mejoramiento del Hospital El Carmen por 153 millones de soles. Y de hecho, al rubricar ese acuerdo, Cerrón entregó inmediatamente un irregular adelanto de 8.455.000 soles. Actualmente ese Hospital El Carmen es un monumento a la ineficacia y la corrupción de los gobiernos regionales, dice El Foco. El 24 de septiembre del año pasado, Luis Ruiz Oré, gerente de infraestructura del gobierno regional de Junín, informó que solo se había avanzado el 31% de la obra, pese a que se inició hace 6 años. Las acusaciones de corrupción contra Cerrón son serias y no son nuevas, no porque Castillo está primero en las encuestas recién salen estas cosas, no, esto se viene denunciando hace años. En el 2014, Daniel Llovera, entonces en la revista Poder, denunció que Cerrón era parte de la red de gobiernos regionales corrompidos por Martín Belaúnde. ¿Se acuerdan de este ex operador de Ollanta? Terminó preso en Bolivia, Milagros Leiva lo fue a buscar, bueno. Resultó que este señor tenía en su bolsillo a varios gobernadores, entre ellos la bestia, César Álvarez de Ancash, pero también los de Madre de Dios, de Cusco y por supuesto Junín. El gobierno de Junín, a cargo de Cerrón en ese momento, terminó desembolsando, por ejemplo, por el puente Comuneros 38 millones de soles de sobrecosto, más de lo proyectado, y ni siquiera se terminó, igual que el hospital. ¿Quién estuvo involucrado en la construcción de ese puente? Antalsis, la famosa empresa de Martín Belaúnde. Y ese mismo año, insisto que nada de esto es nuevo, ese mismo año Karina Noboa de Panorama probó los vínculos de Martín Belaúnde no solo con Cerrón, sino con uno de sus hermanos, Fritz. Fritz Cerrón me explica la coordinación que realiza Martín Belaúnde con el señor Vladimir Cerrón. Fritz Cerrón, que por cierto terminó preso hace un par de años por colusión, ya salió de la cárcel, igual que su hermano Vladimir, que estuvo preso y ya salió de la cárcel. Y el tercer hermano Cerrón, Waldemar, también está investigado en su caso por lavado de activos y ahora es congresista electo de Perú Libre. Y en general la mayoría de congresistas electos de Perú Libre son cerronistas, no hay castillistas, eso no existe. Si Pedro Castillo quiere realmente desmarcarse del cerronismo como algunos le piden, pues se queda sin bancada. Y ya sabemos qué pasa cuando un presidente se queda sin bancada, ¿no? Es un grave dilema para Castillo. Por supuesto, el señor Cerrón está cordialísimamente invitado a este programa para ver si puede convertir todas estas pruebas en dudas nada más. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona.
¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es viernes 23 de abril de 2021 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y ayer Pedro Castillo comenzó, como les dije, su proceso de ollantización. Le dio una entrevista a Nicolás Lúcar, su primera entrevista a un medio limeño ya como candidato de la segunda vuelta. Y me pareció curioso ver cómo cada medio sacaba un titular distinto de una misma entrevista. Yo voy a decir el titular y ustedes adivinan el medio. Pedro Castillo niega intención de expropiar inmuebles. Los únicos que te quitan las casas son los bancos. Descartó intención de expropiar bienes. Nos quieren poner palabras en la boca. Exitosa la radio donde ocurrió la entrevista. Pedro Castillo reconoce que no declaró ante el JNE que formó una empresa en el 2017. Alegó que no lo consignó en su hoja de vida porque dicha empresa nunca estuvo activa. Perú 21. Ahora, Pedro Castillo busca marcar distancia de propuestas presentadas por Perú Libre ante el Jurado Nacional de Elecciones. Súper agresivo, gestión. Pedro Castillo sobre Vladimir Cerrón, el que va a gobernar soy yo. Canal N. Pedro Castillo a Nicolás Maduro, que venga y se lleve a sus compatriotas que han venido a delinquir. Diario Correo. Por cierto, busqué el titular de El Comercio, pero parece que para ellos esa entrevista no existió. Esa entrevista ha moderado el discurso de Castillo, ahí propuso alianza con empresarios, respetando la propiedad privada, criticó a Maduro, desautorizó al cerronismo, incluido al mismo Cerrón, y dijo que sí iba a buscar una nueva constitución, pero dentro de los marcos ya establecidos para ese cambio y respetando la voluntad popular. Acá hay varias posibilidades. ¿Es una estrategia de campaña? Puede ser. ¿Este viraje, cierto o no, ha sido coordinado con el cerronismo o Castillo se ha desmarcado por su cuenta? No lo sabemos y ya veremos por dónde va la ollantización de Pedro Castillo. Y en respuesta, Keiko Fujimori sacó un spot en el que se destacan tres cosas. La primera, que va a insistir con el miedo al comunismo, que es una versión light del terruqueo, ¿no? La segunda es que reconoce su desventaja en las encuestas. Y la tercera es el uso de imágenes de partidos de la selección peruana de fútbol, que necesita autorización, ¿no? En general, la federación, la FIFA son bien estrictos con quienes usan sus imágenes. Fuerza Popular ha pagado por ese archivo, lo está pirateando. Tarea para mis coleguitas deportivos. Por cierto, Keiko está siguiendo el ejemplo de su contrincante y ahora ella también está armando mítines COVID. Así la segunda ola jamás va a terminar. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó un tuit expresando su preocupación porque personas extranjeras están opinando sobre las elecciones en el Perú en una clara intromisión de asuntos internos. Oye, este tuit es muchísimo más intromisorio en las elecciones que cualquier otra cosa que hayan dicho Evo, Mujica o Álvaro Uribe. Si tuviéramos un congreso de verdad, pues esto sí ameritaría una citación al canciller Alan Wagner, ¿no? No corresponde que el gobierno se meta en las elecciones. Hablando de congresistas, estos continúan aprovechándose de que todos estamos mirando las elecciones para seguir armando sus complots. Ahora quieren instalar un Senado, restituir la bicameralidad, lo que en principio está bien, pero en realidad ellos lo quieren usar para reelegirse. Como no pueden ser reelectos, eso se canceló en el referéndum de hace un par de años, pues ahora quieren crear esta nueva instancia para poder seguir viviendo de la mamadera. ¿Cómo piensan hacer eso? Bueno, instalar un Senado es un cambio constitucional y eso necesita 2 legislaturas. Una legislatura suele ser medio año y a este Congreso pues ya no le quedan más medios años porque se acaba en julio supuestamente. Pues lo que van a hacer es partir este medio año en 2 legislaturas, algo totalmente insólito, aprovechándose de un pedido de la congresista Arlet Contreras del Frente Amplio. Entonces ellos aprueban su reelección caleta, digamos, dentro de un par de semanas y en junio la vuelven a aprobar y como ya es otra legislatura, según ellos, pues listo, ya cambiaron la Constitución. En principio, nuestro sistema sí necesita un Senado, sí necesita reelección y de hecho sí necesita más congresistas. Esta es una reforma política urgente, pero lo que están haciendo no es una reforma, porque una reforma es un diseño que entiende que cada pieza tiene un lugar. El Senado, la reelección, cada cosa tiene una razón de ser, es parte de un diseño. Esto no es nada de eso, es solo una viveza y ya está. Ojo que el primer paso de esta reforma bamba se va a dar en el pleno de hoy. Y un adelanto del gobierno de Keiko, el control interno de la Fiscalía inició una tercera indagación contra José Domingo Pérez tras una queja de Fuerza Popular. Y no me digan que esto va por cuentas paralelas, ¿no? Porque es bien difícil ya procesar a una persona que tiene posibilidades de ser presidente de la República. Y estas son quejas interpuestas por su abogada. Y así como el otro día Vargas Llosa regaló su voto a Keiko Fujimori, pues ahora Nuevo Perú, la organización de Verónica Mendoza, ha dicho que después de una profunda reflexión
va a apoyar a Pedro Castillo. ¡Qué sorpresa! Y nos vamos con una buena noticia. Cineplanet tendrá que pagarle a los 2.170 trabajadores que mandó a suspensión perfecta. Esta ha sido la última instancia administrativa del Ministerio de Trabajo y esta empresa, propiedad del hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, tendrá que cumplir con toda esa gente a la que le quiso hacer el avión con sus sueldos al inicio de la pandemia. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Entonces, ¿en qué momento se jodió el Perú? Nosotros no tenemos respuestas, pero tenemos libros. En Buen Salvaje encontrarás todos los títulos políticos y también de literatura, divulgación infantil, empresa, espiritualidad, poesía. Lo que quieras, lo tenemos. Compra seguro en línea y recibe tus pedidos en menos de 24 horas. Ah, y nunca llegan solos. Y por la semana del libro encuentra miles de títulos con 30% de descuento. Descúbrenos, buensalvaje.com. Libros para todos. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena. Hoy es viernes de emprendimiento, gente saliendo adelante en la pandemia. Recuerden que salir aquí es gratis, nos tienen que escribir nomás al inbox del Facebook de La Encerrona, por otro lado no. Y nos llegan siempre muchas iniciativas, no podemos ponerlas todas, así que siempre privilegiamos a las que tienen más descuento para el público de La Encerrona. Buenos días, Marco, somos Quilla, lavandería a la puerta de tu casa. Nos encargamos del lavado, secado y perfumado de cada una de tus prendas sin que tengas que moverte de casa. Toda tu ropa limpia y desinfectada a solo un mensaje de distancia. Nacimos en medio de la pandemia para hacer que la tarea del lavado sea mucho más simple. Recogemos y devolvemos tus prendas limpias, dobladas y listas para usar. Para los encerroners tenemos 25% de descuento. Solo búscanos en Facebook e Instagram como Quilla con K y con Y, lavandería, o escríbenos al WhatsApp 902-894-251 y nos cuentan que nos vieron aquí. Gracias. Hola Marco, mis ganas de querer una vida natural me llevó a estudiar distintos cursos sobre cosmética natural y aromaterapia. Así nace mi marca Dama Juana. Productos 100% libres de químicos y sin plástico para cuidar al planeta. Tenemos champú sólido, cremas faciales y nuestros blends de aceites esenciales. Encuéntranos en Instagram como damajuana.pe. Para los encerroners, 15% de descuento en su primera compra. Hola Marco, te saluda Francia, una de las tantas emprendedoras que nacieron en la pandemia. Mi emprendimiento se llama Sano Munay, donde nos dedicamos a la elaboración de granolas, yogur natural y griego, mermeladas y encurtidos 100% artesanales, pero con el corazón. Seguimos con estrictos protocolos de bioseguridad por tratarse de alimentos. Tenemos descuentos para los encerroners, 10% en todos nuestros productos con el código #EncerronaMunay. Búscanos en nuestras redes, Instagram y Facebook como Sano Munay. Gracias por apoyarnos. Hola amigos de La Encerrona, me llamo Luis y les cuento que junto a un amigo emprendimos durante la pandemia. Somos melómanos y nos apasiona escuchar música en su máxima calidad sonora, que se logra de forma análoga con los vinilos. Por eso abrimos un negocio de importación y venta de vinilos, Prisma Music, una empresa que tiene como propósito hacer más conocida esta pasión por la música en vinilo, la cual no está difundida en nuestro país. Para todos los encerroners, 10% de descuento durante abril y mayo con el código Encerroners. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con sus amigos que se han perdido la hollantización de Pedro Castillo, con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que pinean, los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito en Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Y hoy es viernes de versos y día del libro además, y me he traído de Lima este libro imprescindible de Tulio Mora, Cementerio General. La edición definitiva que acaba de salir de este poemario en el que Tulio Mora hace hablar a medio centenar de personajes históricos de nuestro país, desde el hombre de Cotox hasta Lucha Reyes, pasando por Antonio Raimondi, Francisca Pizarro, Manco Inca, en fin. Y quizás el más juguetón es el poema en el que habla Puñete, el ya mítico perro de Kenji Fujimori. El poema de Puñete está construido como una especie de tragedia griega, con varios personajes que se intercalan para monologar. Además son monólogos con esa retórica suntuosa del teatro clásico, ¿no? Yo imagino que parte de la gracia está en el contraste de la elegancia de las palabras con la imagen más bien mundana que tenemos de estos personajes, porque además de Puñete están Vladimiro, el propio Fujimori, Segisfredo Luza, Cipriani, Kenji y por supuesto Keiko. Y por el día del libro nos vamos con este pedacito del monólogo de Keiko en el poema Puñete del libro Cementerio General de Tulio Mora. ¿Qué ocultamiento a la vez te aleja y te mantiene omnipresente en la fácil persuasión de muchos? Ser el ojo orwelliano, el coro de una tragedia griega, Electra, por ejemplo, que anticipa el desenlace, o el hallazgo milagroso de un doble como en Kagemusha de Akira Kurosawa, y vengar en ese empeño la paterna humillación, los revueltos sentimientos emergentes de la rivalidad que postergó a mi madre. ¿Debí creerle que sufrió electroshocks?
torturas, hasta un atroz intento de envenenamiento. Asombrada de las intrigas de Palacio, a los 19 años fui la primera dama del artista que creó un falso propio. Y ahora me preguntan, ¿en qué consiste gobernar? Parafraseando a Sófocles, el poder y la verdad son dioses complacientes. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta el lunes. La Encerrona llegó gracias a Service Piura, la central de carga del Perú. Cuando más nos necesite, nosotros seguimos transportando, con salidas diarias, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Transportamos hoy, entregamos mañana. Somos Service Piura.